Mi esposa miró alrededor de la habitación buscando aprobación, y dijo, yo no le rindo cuentas a él. Ni sobre a dónde voy, ni sobre con quién estoy. Todos se rieron. Yo solo dije, me parece justo. Cuando ella regresó el domingo por la noche, su llave no funcionó. Sus maletas estaban apiladas afuera, y la vecina me citó palabra por palabra. Mi esposa y yo llevábamos casados 2 años, cuando las grietas empezaron a notarse. No del tipo que surge de grandes discusiones o momentos dramáticos, sino del tipo que proviene de algo más pequeño, repetitivo y silencioso. Un cambio en la forma en que ella me hablaba, especialmente cuando había otras personas cerca. Comenzó con comentarios. Nada que hiciera que alguien se detuviera a mirar, pero sí lo suficiente para notarlo. Un tono despectivo, cuando yo decía algo en una cena con sus amigos. Una pequeña carcajada después de una de mis opiniones. Como si yo hubiera dicho algo encantador por su ingenuidad. A veces se daba cuenta, me miraba, y seguía adelante. Yo sacaba el tema más tarde, en casa, en privado. Ella decía que yo le estaba dando demasiada importancia, o que era demasiado sensible. O que ella simplemente estaba siendo ella misma. Y que yo necesitaba darle espacio para ser ella misma. Esa fue la frase que empezó a aparecer más a menudo, espacio para ser ella misma. Su prima, Bethany, tenía mucho que ver con eso. Bethany nunca había ocultado el hecho de que pensaba que Beatrice se había conformado. Nunca me lo dijo directamente a la cara, pero se notaba en la forma en que me miraba. Y en la forma en que elogiaba a Beatrice frente a mí. Te ves increíble esta noche. Honestamente, no sé cómo lo haces. Como si yo no estuviera ahí parado. Bethany tenía este talento para engrandecer a Beatrice. De una manera que discretamente me restaba valor a mí, y Beatrice se lo permitía. Más que eso, ella lo absorbía. A lo largo de los meses, antes de aquel sábado en Bucks County, tuve 3 conversaciones distintas con Beatrice al respecto. Conversaciones reales en casa, sin público. Le dije que los comentarios no eran aceptables, y que la forma en que me hablaba frente a los demás no era lo que habíamos acordado. Ella asentía. Se disculpaba de la forma en que se disculpa la gente cuando ya tiene una excusa preparada, y en cuestión de 2 semanas, todo volvía a ser igual. Con una forma ligeramente diferente, pero con la misma esencia. La reunión en la propiedad de Bethany era un evento de cumpleaños. Había unas 20 personas. En su mayoría mujeres que Beatrice conocía desde antes de que nos conociéramos. Amigas de la universidad, compañeras de trabajo, algunas primas. Yo conocía tal vez a 2 de ellas por su nombre. El lugar era una gran propiedad de tipo granja en Bucks County. A 1 hora más o menos de nuestra casa en Filadelfia. Un gran patio, luces de cadena, el tipo de entorno donde la gente se siente intocable. Yo conduje hasta allá. Ella pasó la mayor parte del viaje hablando sobre quién iba a estar ahí. Yo lo pasé mirando el camino. Cuando llegamos, ella desapareció entre el grupo en menos de 10 minutos. Eso estaba bien. Fui por una cerveza, hablé con un par de personas cerca de la parrilla. Y vi cómo se alargaba la tarde. No me sentía incómodo. Simplemente, no tenía ningún interés particular en ello. No era mi círculo, y nunca había fingido lo contrario. Eran alrededor de las 7 cuando ocurrió. Un grupo de 8 o 9 personas estaba reunido cerca de la fogata. Yo estaba a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para escuchar con claridad. La conversación se había desviado hacia las relaciones, sobre quién controla qué. Y quién le rinde cuentas a quién. El tipo de tema que suena casual, hasta que deja de serlo. Beatrice estaba en el centro del grupo. Bethany estaba justo a su lado. Alguien preguntó algo. No logré captar la pregunta exacta, pero Beatrice miró alrededor del círculo, buscando la atención de todos, y lo dijo. Yo no le rindo cuentas a él. Ni sobre a dónde voy, ni sobre con quién estoy.
Algunas personas se rieron. Bethany se rió. Alguien dijo, así es. Beatrice seguía sonriendo, cuando miró hacia mí y me encontró observándola. La sonrisa se mantuvo por un segundo, y luego algo en ella cambió, no hacia el arrepentimiento, sino hacia algo más parecido a la calculación. Como si se estuviera preguntando qué iba a hacer yo. Terminé la cerveza que tenía en la mano, y dejé la botella sobre la superficie más cercana. Me parece justo, dije, no en voz alta, no para el grupo, sino lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara con claridad. Luego, caminé hacia el auto. Ella no me siguió. Tampoco esperaba que lo hiciera. Arranqué el Toyota y salí del estacionamiento de grava, y... Durante los primeros 40 minutos en el camino de regreso a Filadelfia, no encendí la radio. Solo conduje, y dejé que todo lo que había estado guardado en algún rincón de mi mente avanzara hacia algo más claro. Para cuando volví a entrar a la ciudad, sabía exactamente lo que iba a hacer. Llegué a casa un poco después de las 9:00, estacioné en la calle. Me quedé sentado en el auto durante unos 30 segundos, y luego salí. Lo primero que hice fue ir al cuarto de almacenamiento, junto al área de lavado. Allí tenía una caja de seguridad de acero atornillada a la pared, con herramientas, repuestos y equipo que usaba para el trabajo. Saqué una cerradura de seguridad Schlage Encode, que había comprado 3 meses antes, para el trabajo de un cliente que se canceló. Todavía estaba en su caja. Entrada por teclado, conectada a una aplicación, y sin necesidad de llave física. En ese momento había comprado una segunda cerradura, pensando que, eventualmente, la usaría en nuestra puerta trasera. Pero nunca encontré el tiempo para hacerlo. Esa noche, por fin encontré el tiempo. Pasé unos 40 minutos en la puerta principal, quité la cerradura vieja, limpié el agujero. Instalé las piezas nuevas, pasé el cableado del teclado, y probé el motor 2 veces. Luego, restablecí el código a uno que ella nunca adivinaría. Y desactivé el acceso de invitados en la aplicación. La puerta trasera me tomó otros 25 minutos. El mismo proceso. Cuando ambas puertas estuvieron listas, fui al armario de la habitación. Y saqué las 2 maletas grandes con ruedas que ella guardaba en el estante superior. Las mismas que usaba cada vez que se iba a quedar con Bethany. Sabía lo que iba a necesitar. La había visto hacer el equipaje suficientes veces. Revisé su lado del armario y el baño, y junté lo que había allí, ropa, artículos de aseo. La bolsa donde guardaba sus documentos personales, cargadores, y zapatos. No estaba intentando ser cruel al respecto. Solo intentaba ser minucioso. Llevé ambas maletas a los escalones de la entrada, y las dejé ahí, cerradas y de pie. Acababa de entrar de nuevo, y me estaba lavando las manos en el fregadero de la cocina, cuando escuché que tocaban la puerta principal. No era urgente, solo 2 golpes firmes. Me sequé las manos, y abrí. Era Madison Tate. Ella vivía en la unidad justo enfrente. Habíamos hablado, tal vez, una docena de veces durante el último año. Sostenía un juego de llaves en una mano, y, claramente, acababa de regresar de algún lado. Pues todavía llevaba su chaqueta. Siento tocar a esta hora, dijo. Es solo que... Vi las maletas en los escalones cuando venía caminando. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Todo está bien, dije. No es un problema del que tengas que preocuparte. Ella asintió, pero no se movió de inmediato. He escuchado algunas cosas, ya sabes. A través de las paredes. No intento meterme en tus asuntos. Solo quiero asegurarme de que estás bien. No había ninguna doble intención en la forma en que lo dijo. Solo era una pregunta directa. Di un paso atrás. ¿Quieres pasar unos minutos? Ella entró. Saqué 2 cervezas del refrigerador, unas Prestons.
Una cerveza artesanal local que había comprado en la tienda de licores de la calle Walnut. Y nos sentamos en la mesa de la cocina, y hablé. No conté la versión ensayada, ni la versión cuidadosa, sino la versión real. El patrón de comentarios, las conversaciones que no llegaban a ningún lado. Y la forma en que Bethany había estado astillando los cimientos durante meses. Lo que pasó junto a la fogata esa noche, las palabras exactas. Madison escuchó sin interrumpir. No llenó los silencios con palabras de consuelo. Ni intentó ofrecer explicaciones para el comportamiento de Beatrice. Simplemente, siguió la historia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo, ¿ella dijo eso frente a un grupo de personas, a propósito? Primero miró a su alrededor, para asegurarse de que todos la estuvieran viendo, le dije. Madison negó con la cabeza lentamente. Eso no es un desliz. Es todo un espectáculo. Sí, respondí, esa es la palabra correcta. Hablamos durante 1 hora más. Ella había pasado por su propia versión de algo similar, no un matrimonio, sino una relación larga. Donde la falta de respeto había sido lo suficientemente gradual. Como para que ella casi la normalizara antes de darse cuenta. No estaba haciendo comparaciones, ni centrando la conversación en sí misma. Solo estaba ofreciendo contexto, de la forma en que lo hace la gente cuando realmente entiende algo. En lugar de, simplemente, sentir simpatía. Cuando se levantó para irse, era casi medianoche. En la puerta, se volvió y dijo, por si sirve de algo. Manejaste bien la situación esta noche. La mayoría de la gente habría hecho una escena. Hacer una escena no habría cambiado nada, le dije. Ella sonrió una vez, brevemente, y regresó caminando, cruzando la calle. Cerré la puerta con llave, introduje el código en el teclado, escuché el clic sólido. Y me fui a dormir. Las maletas de Beatrice seguían en los escalones de la entrada. Ella no había llamado. No había enviado ningún mensaje de texto. Seguía en casa de Bethany, en el mismo círculo y con el mismo público, probablemente. Todavía dando su espectáculo para quienquiera que quedara a esa hora. Apagué la luz, y no volví a pensar en eso hasta la mañana. El domingo llegó, y transcurrió tranquilamente. Trabajé en un trabajo extra por la mañana. Un pequeño proyecto de instalación de cables para un tipo en Fistone. Que llevaba 2 semanas en mi lista. Regresé a casa alrededor de las 4, me duché, y preparé algo de comida. Alrededor de las 8, recibí 2 mensajes de texto de Beatrice, uno tras otro. El primero decía, voy de regreso. Tenemos que hablar sobre lo de anoche. El segundo, no tenías ningún derecho a irte así nada más. Me avergonzaste. Leí ambos, dejé el teléfono boca abajo sobre la barra, y volví a lo que estaba haciendo. Ella llegó a las 9:40. Lo sé porque escuché la puerta del Uber cerrarse desde la sala. No me acerqué a la ventana. Unos 30 segundos después, escuché su llave golpear la cerradura, luego otra vez, luego una pausa. Y luego más rápido, como si estuviera intentando desde diferentes ángulos. El teclado no le dio ninguna respuesta. Ni un pitido, ni un clic, ni cedió. Yo había desactivado el cilindro tradicional por completo, cuando instalé el nuevo equipo. No había un plan de respaldo. Ella tocó. Un golpe, luego 3, y luego un golpe fuerte con la palma abierta, que hizo vibrar el marco. Abre la puerta. Su voz sonaba tensa, controlada. Intentando mantenerse a un volumen que no se escuchara por toda la calle. Sé que estás ahí adentro. Ábrela ahora mismo. No me moví. Jackson. Más fuerte esta vez. Esta también es mi casa. No tienes derecho a hacer esto. Abre la puerta. Me quedé donde estaba. Pasó un minuto, y luego escuché una segunda voz, más tranquila. Proveniente de la dirección de la calle. Él no va a abrir.
Era Madison. Venía regresando de algún lado, y había visto a Beatrice en la puerta. Se detuvo al pie de los escalones, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, sin acercarse más. Beatrice se dio la vuelta. Miró a Madison por un segundo, luego miró las maletas que seguían a un lado de los escalones. Y volvió a mirar a Madison. ¿Tú quién eres?, le preguntó. Su vecina, dijo Madison. Hablamos anoche. Eso tuvo su impacto. La expresión de Beatrice cambió, algo entre confusión y el comienzo de un tipo de ira diferente. ¿Hablaste con mi esposo anoche? Él necesitaba a alguien con quien hablar, dijo Madison. Tú no estabas aquí. No estaba aquí porque él se fue. Él se fue por lo que dijiste en esa fiesta. El tono de Madison no cambió. No había enojo en su voz. Solo eran palabras. Frente a todos. Él me dijo exactamente lo que dijiste. Beatrice bajó un escalón, acercándose a ella. No tienes idea de lo que pasa en nuestro matrimonio. Eres una vecina. No sabes nada de nosotros. Sé lo que él me dijo, respondió Madison. Y sé lo que dijiste tú, porque él me lo repitió palabra por palabra. Hizo una pausa. ¿Me parece justo? Beatrice se quedó inmóvil. Eso fue lo que él te respondió. 3 palabras. Y luego vino a casa, y cambió las cerraduras. Madison miró de reojo las maletas. Tus cosas están justo ahí. Él no tiró nada a la basura. Él las empacó. Él no tiene derecho a dejarme afuera de mi propia. Le dijiste a un grupo de personas que no le rindes cuentas, la interrumpió Madison. Obtuviste lo que pediste. Él dejó de pedirlo. La voz de Beatrice se volvió afilada. No me hables como si me conocieras. No eres nadie. Eres una vecina que pasó una sola noche escuchando su versión de la historia. Y ahora te crees con derecho a decirme algo. No estoy tratando de tener una conversación contigo. Madison dijo, solo te estoy diciendo lo que pasó. Él ya tomó una decisión. Eso es todo. Él decidió. Beatrice rió, de forma breve y frágil. Él no puede simplemente decidir. Él no es el tipo de hombre que simplemente decide las cosas. Y se aleja. No está hecho para eso. Madison la miró por un momento, sin ninguna expresión. Las cerraduras dicen lo contrario, le dijo. Beatrice volvió a mirar hacia la puerta, luego a las maletas, y luego a Madison. Y, por primera vez desde que se había bajado de ese Uber. No había nada en su postura que pareciera tener el control. Dile que abra esta puerta, dijo. Con voz más baja ahora. Dile que estoy afuera. Él ya lo sabe, dijo Madison. No dijo nada más. Simplemente, pasó de largo los escalones, y entró a su propia casa. Beatrice se quedó parada en el camino de entrada durante mucho tiempo después de eso. Yo podía escuchar algún sonido ocasional, el roce de la rueda de una maleta. Unas cuantas palabras ahogadas que podrían haber sido una llamada telefónica. Finalmente, el sonido se detuvo. Por la mañana, las maletas ya no estaban. Ella no regresó ese día, ni el siguiente. El lunes por la mañana, llamé a Vincent Odum. Era un abogado de divorcios que un compañero de trabajo mío, Brian Holloway, había contratado hacía 2 años. Dijo que el tipo era directo, sin rodeos, y que cobraba una tarifa fija por casos no disputados. Le dejé un mensaje de voz a las 8:15, y me devolvió la llamada antes de las 10. Programamos una consulta para el miércoles por la tarde, en su oficina en la calle Chestnut. Mientras tanto, Beatrice seguía llamando. El lunes por la tarde, 2 llamadas, ningún mensaje de voz. El lunes por la noche, un texto, tenemos que hablar de esto como adultos. Llámame. El martes por la mañana, un mensaje más largo. Había tenido tiempo para organizar sus ideas, y se notaba.
El tono era medido, casi clínico. Reconocía que la situación se había salido de control. Decía que parte de lo que ocurrió en la reunión no fue manejado de la mejor manera por su parte. Dijo que entendía que yo necesitara espacio. Pero que dejarla fuera de la casa era una reacción extrema. Por algo que podía solucionarse hablando. Lo leí 2 veces. Luego, dejé el teléfono sobre la mesa y volví al trabajo. El miércoles, me reuní con Odum. Era un hombre de casi 60 años, vestía un traje gris sencillo. Tenía un título de leyes de Penn enmarcado en la pared. Y ningún otro adorno en el resto de la oficina. Hizo preguntas, y yo las respondí. El contrato de alquiler de la casa estaba solo a mi nombre. Beatrice nunca había sido incluida, algo de lo que habíamos hablado. Pero que nunca llegamos a hacer. Sin hijos. 2 años de matrimonio. Cuenta corriente conjunta. Ahorros separados. Un vehículo a mi nombre. Dijo que era lo más limpio que suelen ser este tipo de casos. Al no haber disputa, asumiendo que ella no decidiera complicarlo. Estábamos frente a un proceso estándar. Él prepararía la demanda inicial, y yo la revisaría para el final de la semana. Firmé el contrato de representación, le di la mano, y me fui. Esa noche, Beatrice apareció en la puerta. Escuché el golpe, diferente al del domingo, más medido. Había pensado en cómo abordarlo. Jackson, su voz atravesó la puerta, calmada. No vine a pelear. Solo quiero 5 minutos. Eso es todo lo que te pido. Me quedé de mi lado de la puerta, y le dije. Ya tengo un abogado. Tendrás noticias de su oficina para el final de la semana. Silencio. ¿Estás pidiendo el divorcio? No era una pregunta. Sí. Otra pausa. Cuando volvió a hablar, la calma había desaparecido. ¿Por una sola noche? ¿Por una oración en una fiesta? ¿Vas a terminar un matrimonio por eso? No fue una sola oración, dije. Y tú lo sabes. Jackson. Ya terminé de hablar a través de la puerta, le dije. Cualquier cosa que necesites decir, dísela a la oficina de Odum. Ella tocó de nuevo. 1 vez, 2 veces, y luego se detuvo. Escuché sus pasos bajando los escalones, y esa fue la última vez que vino a la casa. Unos días después, Bethany llamó a mi celular. Vi el nombre, dejé que sonara, y luego bloqueé el número. Fuera cual fuera el papel de intermediaria que ella pensaba asumir. A mí no me interesaba el guión que había preparado para ello. El papeleo se procesó la semana siguiente. El asistente de Odum le envió los documentos a Beatrice a su correo electrónico. Y a la dirección de Bethany, la cual Beatrice había registrado como su residencia temporal. En menos de 48 horas, Beatrice ya había contratado a su propia abogada. Una mujer llamada Rose Callahan de Center City. Callahan envió una respuesta, intentando complicar el panorama de los bienes. Sugiriendo que Beatrice había aportado al hogar de formas que no se reflejaban en la documentación. Odum lo revisó, escribió una respuesta medida de 2 párrafos. Y adjuntó el contrato de arrendamiento, el historial de las cuentas de servicios. Y los registros bancarios. Todo a mi nombre, o demostrando finanzas separadas. La oficina de Callahan guardó silencio durante 4 días después de eso. Durante todo ese tiempo, mi rutina apenas cambió. Despierto a las 6, salía a las 7, trabajaba hasta media tarde, y volvía a casa. Ese mes conseguí 2 trabajos adicionales. Un proyecto de cableado de redes para un consultorio dental en el sur de Filadelfia. Y una pequeña instalación de cámaras de seguridad para un tipo en Germantown. Esas horas extra me mantenían las noches ocupadas. Y los ingresos adicionales cubrieron los honorarios de Odum, sin tocar mis ahorros. Madison y yo nos cruzamos un par de veces esa semana. Conversaciones breves. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo va el proceso?
Nada pesado. Había una naturalidad en ello que yo no esperaba, como dos personas que se habían saltado esa parte en la que tienes que descifrar si vale la pena confiar en el otro. El jueves por la noche, llamó a mi puerta con un recipiente de chili sobrante, diciendo que había cocinado de más. Le dije que no tenía que hacerlo. Ella dijo que ya lo sabía. Tomé el recipiente. Terminamos hablando durante 2 horas en la mesa de la cocina. Sin ningún plan. Sin presiones. Solo 2 personas hablando en una casa silenciosa. Mientras el papeleo del matrimonio de Beatrice avanzaba por el sistema legal. Exactamente al ritmo al que se suponía que debía ir. En la tercera semana del proceso, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté al segundo timbre. Era un hábito de trabajo, siempre contestaba números desconocidos. Por si se trataba de una recomendación de un nuevo cliente. No era un cliente. Jackson. La voz de una mujer, de casi 40 años, mesurada. Soy Irene Pope. Soy de Beatrice. Fuimos a la escuela juntas. No llamo para discutir. Solo quería hablar contigo directamente. De persona a persona. Me recosté en mi silla. ¿Cómo conseguiste este número? Beatrice lo tenía en sus contactos. Me pidió que te contactara. Te pidió que me llamaras, le dije. Ella está pasando por un momento difícil. Creo que, genuinamente, quiere entender lo que pasó. Y siente que ya no le queda ninguna vía para hacerlo. Irene, le dije, con todo respeto, yo tengo un abogado. Si Beatrice quiere comunicar algo. Esa es la vía. Es la única vía. Una pausa. Ella no está tratando de pelear el divorcio, Jackson. Solo quiere. Entonces no tendrá ningún problema en firmar los papeles, respondí. Que tengas buena noche. Colgué, y bloqueé el número. Lo que no sabía en ese momento, era que ese mismo grupo de aquella noche en Bucks County. El círculo para el cual Beatrice había actuado. Estaba empezando a fracturarse discretamente a su alrededor. Me enteré más tarde por Madison, quien tenía una conexión de trabajo con una de las mujeres de esa reunión. Una mujer llamada Estella Graves, que había estado junto a la fogata la noche en que Beatrice hizo su anuncio. Según Estella, la historia había cambiado considerablemente en la versión contada por Beatrice. En su versión, yo la había abandonado sin dar ninguna explicación. La había dejado sola en un evento lejos de casa. Y luego le había cerrado la puerta con llave cuando regresó. Las cerraduras, las maletas en los escalones. Todo lo presentaba como algo que yo había hecho agresivamente, y sin provocación alguna. El problema era que Bethany había estado ahí. Y, aunque Bethany no tenía ningún interés en desacreditar a Beatrice, algunas de las otras mujeres en esa fiesta habían visto y escuchado lo que realmente sucedió en la fogata. Las palabras exactas. La mirada alrededor del círculo buscando aprobación, antes de decirlo. La risa colectiva. Y a un esposo que caminó hacia su auto, sin siquiera alzar la voz. Estella le dijo a Madison que algunas de las mujeres habían empezado a hacer preguntas que Beatrice no podía responder de forma convincente. ¿Por qué se fue él sin decir nada? Porque dijo 3 palabras y se fue. ¿Y qué dijo? Dijo, me parece justo. ¿Y luego ella qué hizo? Ella se quedó ahí. Esa secuencia de hechos no tuvo el efecto que Beatrice necesitaba que tuviera. En la tercera semana del proceso, Madison y yo fuimos a un partido de los Phillies. No fue algo planeado. Ella tenía 2 boletos de un compañero de trabajo que no podía ir. Me lo mencionó un miércoles. Le dije, claro. Condujimos hasta el Citizens Bank Park. Compramos perritos calientes y refrescos en un puesto de los pasillos. Y buscamos nuestros asientos en el nivel inferior, a lo largo de la línea de la tercera base.
Era un martes por la noche. Había bastante gente. El clima estaba agradable. No hablamos del divorcio. No hablamos de Beatrice. Hablamos sobre el juego, sobre su trabajo en la firma de arquitectura en Old City. Y sobre un proyecto de renovación en casa que yo había estado pensando para el cuarto de visitas. En un momento dado. Ella argumentó con mucha convicción que la regla del bateador designado había arruinado algo fundamental del béisbol. Y yo le dije que tenía razón, y ella parecía sorprendida de que estuviera de acuerdo tan rápido. La mayoría de la gente discute conmigo sobre eso, me dijo. La mayoría de la gente está equivocada al respecto, le respondí. Ella se rió. No fue una risa cortés, sino una real. De ese tipo de risa que sale antes de que uno decida si debe dejarla salir o no. Alguien del círculo de Beatrice nos vio ahí. Yo no lo sabía en ese momento. Una mujer llamada Catherine M. Celean, una de las personas menos cercanas al grupo, y a quien yo no conocía bien, estaba sentada a unas 12 filas detrás de nosotros, junto a su esposo. Me reconoció, vio a Madison, y para la mañana siguiente, ya se lo había mencionado a, por lo menos, 2 personas que conocía a través de Bethany. Beatrice se enteró antes de que terminara la semana. Me llamó ese mismo viernes. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. El mensaje duraba 4 minutos. Lo escuché solo una vez. Mencionó el juego, a Madison, y especuló sobre cuánto tiempo supuestamente llevábamos viéndonos. Cuestionó qué clase de persona empieza algo con una vecina, mientras su esposa está quedándose en casa de su prima, lidiando con las consecuencias de lo que él hizo. Su voz oscilaba entre estar controlada y perder el control, dependiendo de la oración. Llamé a la oficina de Odum el lunes por la mañana, y mencioné el mensaje de voz. Su asistente tomó nota. Odum dijo que no cambiaba nada en cuanto al procedimiento, pero que era útil tenerlo en el registro. En caso de que la otra parte intentara introducir argumentos de conducta más adelante. Aunque no creía que lo hicieran. La oficina de Callahan tenía demasiada experiencia como para adoptar ese enfoque con el tipo de documentación que nosotros teníamos. Pero valía la pena documentarlo. Odum tenía razón. La oficina de Callahan no presionó con eso. Lo que hicieron, en cambio, fue solicitar una extensión de 30 días para la fecha límite de respuesta, argumentando que Beatrice necesitaba revisar la documentación de los bienes con más detenimiento. Odum la concedió sin objeciones. Me dijo que las extensiones de este tipo eran normales, y que, en su experiencia, solían significar que la otra parte estaba cerca de aceptar los términos. Y necesitaba tiempo para preparar emocionalmente a su cliente, más que legalmente. Ella va a firmar, me dijo. Lo sé, le respondí. Esa misma semana, Stella Graves, la mujer del círculo de Beatrice que había estado en la fiesta, se topó con Madison en una cafetería en Rittenhouse. Hablaron durante unos 20 minutos. Stella le dijo que había estado pensando en esa noche en Bucks County. Y que se había sentido incómoda viendo cómo ocurría todo frente a ella. Pero que no había dicho nada. Le pidió a Madison que me transmitiera que lamentaba que las cosas hubieran sucedido así. Madison me lo contó esa noche, sentada frente a mí en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té entre las manos. Ella no tenía por qué hacer eso, dije. No, dijo Madison. No tenía por qué. Afuera de la ventana, la calle estaba en silencio. Los escalones de la entrada, donde antes habían estado las maletas de Beatrice, estaban vacíos. El teclado de la puerta mantenía su código, sin pedirle permiso a nadie. 30 días después, la oficina de Callahan envió la respuesta firmada. Sin disputas por los bienes. Sin reclamos de mala conducta. Sin solicitud de mediación. Solo una firma en la línea donde tenía que estar. El divorcio se finalizó un jueves por la mañana, a finales de octubre. Sin juzgados. Sin dramas.
Pensilvania permite que los divorcios de mutuo acuerdo se procesen administrativamente. Una vez que ambas partes han firmado y concluye el periodo de espera. Odum me llamó a las 11:47 de la mañana para confirmar que se había emitido la sentencia. La llamada duró unos 4 minutos. Le di las gracias. Él dijo que había sido un caso limpio. Esa misma tarde, liquidé el saldo pendiente de su factura mediante transferencia bancaria. Eso fue todo. Volví a trabajar después del almuerzo. Tenía un trabajo programado en el noreste de Filadelfia. Una instalación de cableado comercial para un pequeño consultorio médico que se estaba expandiendo a una segunda oficina. El trabajo me tomó unas 6 horas. Conduje a casa, me duché, y me preparé algo de comer. Simple, poco notable. Exactamente el tipo de día que había estado deseando tener durante casi un año. En las semanas siguientes, empecé a darle uso al cuarto de visitas. Había tenido un plan para él desde que nos mudamos. Un espacio de trabajo adecuado, un banco de trabajo a lo largo de una pared. Estanterías para herramientas y equipos, y espacio para hacer pequeños trabajos desde casa. Sin tener que estar sacando y metiendo todo de la camioneta. A Beatrice nunca le había interesado la idea. Decía que haría que la casa se sintiera como un taller. Con ella fuera, ordené la madera, y me pasé 2 fines de semana construyéndolo. Tal y como siempre lo había imaginado. Quedó exactamente como quería. Madison me ayudó a colgar las estanterías el segundo fin de semana. Llegó con un nivel. E inmediatamente señaló que mis marcas de lápiz iniciales estaban desviadas por casi 1/4 de pulgada en el lado izquierdo. Le dije que el nivel que yo había estado usando era barato. Ella dijo que eso no era culpa del nivel. Le dije que yo estaba consciente de eso. Cenamos después. Comida para llevar de un restaurante tailandés en South Street que ella llevaba 2 meses recomendándome. Tenía razón sobre el lugar. Se lo dije, y ella aceptó la confesión con más satisfacción de la estrictamente necesaria. Para noviembre, estábamos pasando la mayoría de las tardes juntos. Sin hacer anuncios formales, sin conversaciones sobre lo que éramos. Simplemente, se acomodó en una rutina. Como sucede cuando ninguna de las 2 personas está actuando para impresionar a la otra. Ella venía a mi casa, o yo cruzaba a la suya. A veces cocinábamos, a veces pedíamos comida a domicilio. Y veíamos lo que fuera que estuviera en la televisión, sin debatir mucho al respecto. Los fines de semana, nos movíamos por la ciudad. Mañanas en el mercado italiano, en Fairmount Park cuando el clima lo permitía. O una ida a la ferretería que tomaba 40 minutos más de lo necesario porque ella tenía opiniones sobre todo. Incluso sobre el sellador de juntas, lo cual yo respetaba. Ella era directa, de una forma que yo no había experimentado mucho. Si algo le molestaba, lo decía claramente, sin armar un caso al respecto ni esperar a tener público. Si creía que yo estaba equivocado en algo, me lo decía. Y cuando yo le explicaba mi razonamiento, ella cambiaba su postura, o mantenía la suya. Dependiendo de si el argumento era convincente o no. No había teatro en nada de eso. Ninguna manipulación, solo una persona que decía lo que pensaba. Y que realmente pensaba lo que decía. Fue la dinámica más sencilla de la que había sido parte en años. Tuve noticias de Beatrice a través de un contacto mutuo en diciembre. Alguien que nos conocía a ambos superficialmente. Por medio de una asociación de vecinos de la que habíamos formado parte brevemente. No eran chismes, exactamente, solo información que surgía de forma natural en una conversación. Beatrice se había mudado a un apartamento en Fistone. Había vuelto a su trabajo. Trabajaba en marketing en una firma en Center City. Y había estado ahí desde antes de que nos conociéramos. El divorcio no había afectado su empleo, ni sus ingresos. En términos prácticos, ella estaba bien. Lo que no estaba bien, aparentemente, era su círculo social. El grupo que se había reído en esa fogata en Bucks County, se había cerrado en torno a ella. De maneras que no había anticipado.
No porque alguien hubiera tomado una postura formal en su contra. Así no era como funcionaban esas dinámicas. Fue más sutil. Menos invitaciones, conversaciones que cambiaban de tono cuando ella llegaba. Esa caída particular en la temperatura social. ¿Qué ocurre cuando una historia se filtra y se asienta en la idea que tiene la gente sobre quién eres en realidad? Bethany seguía ahí. Bethany siempre estaría ahí. Pero el entorno de Bethany tenía sus propios límites, y fuera de él. Beatrice estaba navegando por una versión de su vida social que se parecía mucho a la que tenía antes de mí. La misma ciudad, la misma gente, los mismos lugares. Excepto que algo en la estructura había cambiado. Los hombres que ella creía que la miraban en cada reunión. Los mismos que usaba como prueba de su propio valor, ahora estaban en pareja. Se mostraban indiferentes, o, simplemente. Ya no estaban interesados en la versión de ella que ahora venía con una historia detrás. Yo no sentía ninguna satisfacción con eso, exactamente, pero tampoco apartaba la mirada. Ella había diseñado un momento público. Para demostrar que estaba por encima de tener que rendirle cuentas a nadie. Y el público lo había recordado. Así es como suelen funcionar las cosas. Un viernes por la noche a principios de diciembre, Madison y yo estábamos en el porche trasero. Hacía el suficiente frío como para que sacáramos la manta gruesa del sofá. Y la compartiéramos entre los dos. Ella tenía una taza con algo caliente. Yo tenía una cerveza, una de verdad. Una lager oscura de un lugar en Kensington que un cliente me había recomendado. El callejón detrás de la casa estaba tranquilo. Y solo unas cuantas ventanas estaban iluminadas en los edificios más allá de la cerca. ¿Estás bien?, me preguntó. Sin segundas intenciones, solo asegurándose. Sí, le dije, la verdad es que sí. Ella asintió y miró hacia el callejón. ¡Qué bueno! Nos quedamos ahí un rato sin hablar. Ese tipo de silencio que no te exige nada. En algún momento, ella me dijo, por cierto, las estanterías se ven bien. Incluso si las hubieras puesto torcidas sin mí. Ligeramente torcidas, le respondí, hay una diferencia. Ella rió. Yo también lo hice. Adentro, la casa estaba cálida. El cuarto de trabajo estaba terminado. La puerta principal mantenía su código, y la única persona sentada en ese porche era alguien que nunca había necesitado de un público para conocer su propio valor. Y eso era suficiente. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Aquí vemos a una esposa que necesitaba de un público. Necesitaba que la gente la observara para validarse a sí misma, y reforzar todo lo que ella creía. Y, honestamente, el resultado no podría haber sido diferente, ¿verdad? Ella armó toda la escena, arrastró a nuestro protagonista a esa situación, ¿y qué esperaba? ¿Que él simplemente lo aceptara, y que siguiera tolerando ese tipo de comportamiento? Bueno, ahí tienen su respuesta. Y la vecina, aparentemente, tampoco perdió el tiempo. Intervino justo a tiempo, y tomó su lugar en la situación. No sé ustedes, pero yo también mantendría un ojo puesto en eso. ¿Qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, aquí es donde termina nuestro vídeo. De verdad espero que hayan disfrutado de su tiempo aquí. No olviden dejar su me gusta, comentar, y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.